¿qué tal? Sean todos ustedes y ustedes bienvenidas y bien hallados a este 8 Magazine de hoy viernes, que termina la semana y ya termina la temporada de verano. A partir del lunes comenzamos temporada aquí en la 8 y ya lo haremos con las caras que ustedes están más acostumbrados a ver en cada uno de los programas, sea del deporte, sea de la cocina o de los paseos o por supuesto este programa. Vamos a comenzar ya pues con cosas que hacer para el fin de semana, como no, y lo primero que vamos a hacer es hablar de estos BIC con V, de estos viernes con interés cultural, que hace un juego de palabras con los bienes culturales que tenemos en nuestra provincia. Hoy hablando de Burgos y vamos a hablar de la tierra de Lara. Para hablar de todas estas jornadas tenemos con nosotros a Manuel Rodríguez, que es el presidente de la asociación Tierra de Lara. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Félix Palomero, doctor en Historia y Patrimonio. Buenas noches. Muy buenas noches. Que lo primero que llama la atención es ese juego de palabras, pero claro, viernes con interés cultural, BIC, B y C, que son los bienes que tenemos nosotros, pero se hace el sábado. Si no, te aclaro que es bienes con interés cultural. ¿Y qué he dicho? ¿Viernes? Claro. Ah, claro, he dicho. Ah, claro, bienes, no viernes. Eso Me he es. comido yo la R entonces. Eso es, el juego de palabras está ahí, sí. Bueno, ¿cuántos años ya llevamos haciendo? Creo que son 3 o 4. No, este es el segundo año. Segundo ya, segundo. Lo que ocurre es que cada año procuramos hacer dos bienes de interés cultural. El año pasado nos tocó el Dolmen de Cubillejo y también la ermita de Quintanilla de las Viñas. Y este año nos toca la iglesia de Lara y la iglesia de Cubillo de César. Hay que ponerlo en valor todo lo que tenemos. Pues sí, hombre, el objetivo de estas actividades es precisamente ponerlo en valor, reivindicar lo que tenemos, el patrimonio que tenemos ahí, que es nuestro, dotarlo de contenido y que sea también un patrimonio vivo y activo. Quiero decir con esto que una iglesia, en este caso, que nos toca este año 2, la puedes ver desde el coche, la puedes ver desde fuera. Puedes tener la suerte de que te lo explique Félix Palomero, que es un lujazo, que te lo explique, que ya es lo más. Y si aparte de eso luego haces un maridaje de vinos dentro de la iglesia, con las sensaciones que te puede transmitir la iglesia, adaptándolas al vino, con todos los que quedemos ahí, pues ya es que ya no sé qué más se puede pedir. Y también, como no, con actividades para los niños, con gincanas, también habrá juegos para encontrar dragones, entretenidos todos. Bueno, hay que decir que estas jornadas de este próximo sábado y el que viene no son unas jornadas al uso, o sea, no se creen ustedes que van a abrir la iglesia para que la gente lo vea, no, para eso ya está el verano en los pueblos. Esto es cada sábado se va a realizar numerosas actividades y grandísimos conciertos, de eso vamos a hablar luego. Si te parece, vamos a saber un poquito que nos haga esa pequeña ruta, esa visita guiada, el señor Félix Palomero. Sobre todo vamos a comenzar en este sábado en la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Lara de los Infantes, un lugar precioso, ¿verdad, Félix? Bueno, no solamente un lugar precioso, yo diría que es muy probablemente uno de los templos de la diócesis de Burgos más importante y sobre todo que tiene una secuencia constructiva de mayor alcance, en el sentido de que tenemos una construcción que prácticamente se ha terminado hace 2 días. Cuando digo se ha terminado hace 2 días, en la década de los 90 del siglo XX se hizo una restauración en profundidad de la misma. Y bueno, eso ha supuesto descubrir algunas cosas. En principio, la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora es un templo que presenta a una fábrica, o el elemento fundamental es un elemento románico, pero por las condiciones especiales que tiene la iglesia, cuando me digo las condiciones especiales, las propiedades y los derechos que tenía la propia parroquia, ha podido a lo largo del tiempo hacer una profunda transformación de lo que ha sido el templo. Pocos tienen templos en la provincia de Burgos, tienen la posibilidad de tener uno de las portadas románicas a nivel de relieve más importantes de la provincia de Burgos, y luego una transformación en el siglo XV realmente espectacular,
que pasa de ser una iglesia de 3 naves a una iglesia de 1, y además le van a añadir todo un conjunto de elementos ornamentales, retablos, etcétera, etcétera, algunos de los cuales ya lamentablemente no se conserva, tenía pinturas de uno de los pintores burgaleses más conocidos del XV, como es Alonso Sedano. Pero junto a eso tenemos las reformas que se van a hacer después, se completa en la zona sur y oeste de la iglesia con una cosa que llaman el Palacio y las Trojes, y tenemos una iglesia que con el paso del tiempo va a tener no solamente una, sino 2 sacristías, una del siglo XVI y otra que hacen en el siglo XVIII. Y el ábside románico lo van a transformar de una manera sustancial en el propio siglo XVIII. Es por tanto un libro abierto que en gran medida, en este caso, además de los elementos estructurales, tenemos otro elemento que hay detrás, que es la información que nos aporta el libro de la fábrica, que está en el archivo de la diócesis de Burgos. Bueno, ese es un proceso, un elemento que tenemos ya trabajado, estudiado, y lo que vamos a hacer en el recorrido que se haga es no aportar muchos datos, sino enseñar a la gente a saber distinguir por qué unos de una época, otros de otra, qué detalles hay, cómo sabemos si es románico, si, como decía aquí el compañero, hay elementos prerrománicos, que es posible que los pudiera haber. Hay algunos que dicen que incluso ahí estaba, en alguna parte estaba el palacio de Fernán González. Bueno, algo complicado y difícil de saber. Pero en todo caso, yo creo que lo más importante es que la gente aprenda, o poco a poco, vaya entrando en ese proceso de entender, comprender, pero a través de lo que nos aporta los muros, los elementos que tenemos allí, y que no tengan que ir a los archivos. A los archivos llevamos otros y nos aburrimos un poco en el archivo, pero bueno, siempre es interesante, y sobre todo para tratar obras de esta naturaleza, yo creo que cualquier esfuerzo merece la pena. ¿En qué va a consistir esa visita guiada? La visita guiada, como decía antes, es un enseñar a ver. Y enseñar a ver quiere decir es un recorrido por el exterior de la iglesia. Primero, claro. Claro, para que vean cómo interpretamos esos muros y cómo luego les hacemos coincidir, si es posible, con la documentación que nos dan los archivos, para hacer después una secuencia constructiva o una secuencia de etapas o de estilos. Lo mismo nos pasa en el interior, lo que pasa que el interior tiene un problema. Cuando digo un problema, y es que la iglesia, como casi todas, está pintada. Bueno, digo casi Encalada, todas. ¿no? Sí. Uy, pero, ya cada vez menos, ¿eh? Sí, pero eso... Hay una labor de la gente ahí. Yo eso lo suelo calificar a veces, algunas de ellas, como bodegas. ¿Por qué? Porque las iglesias, por lo menos hasta ahora, nunca han estado pensadas para que se vea la piedra. Nunca. Ni tan siquiera la iglesia del monasterio de Silos. No, esa iglesia estaba totalmente encalada, y los muros están pensados para recibir la cal, porque si no, los sillares estarían trabajados de otra manera. Es decir, que todo esto que hemos oído toda la vida de que las encalaban por las pestes, por las enfermedades, ¿eso es mentira? Bueno, vamos a ver. Me está liando usted ahora todos los paseos por la provincia que llevo hechos. Es una verdad a medias. Vaya. Sí, ¿y por qué digo yo que es una verdad a medias? Porque es posible que en algún momento, por razones higiénicas, se haya producido ese proceso de encalar sobre lo que estaba ya pintado. Pero lo normal es que las iglesias, pero desde antiguo, desde la época paleocristiana, todas ellas han estado pintadas, bien con imágenes de escenas bíblicas, bien con elementos ornamentales de otro tipo, pero siempre pintadas. Lo otro es una moda actual que, bueno, a mí no me gusta, y además... ¿No le gusta? No, porque eso es un elemento negativo para la conservación de los edificios. Os voy a poner un ejemplo. Seguramente que alguna vez habéis paseado por el entorno de la Catedral de Burgos. Muchas. Muchas, ¿verdad? Y ahora está limpia. Sí.
pero antes estaba con mucha herrumbre, con muchos elementos de la circulación de coches, negra. ¿Pero por qué? Porque a partir de un determinado momento se dejó de llevar a cabo el mantenimiento de las paredes de la catedral. Toda ella, en su exterior, pero también en el interior, tenía una capa de pintura, la jabelga, que en algunos casos tenía hasta color. Y eso fue siempre un elemento de protección. ¿Qué ha pasado? Que desde el momento en que, después de la desamortización, el cabildo pierde determinados elementos económicos y tiene que afrontar su subsistencia de otra manera, desaparece también el taller de la propia catedral, y el fabriquero ya no tiene los dineros que tenía en otro tiempo. Y eso va desapareciendo, y el ejemplo lo tienes en la fachada principal de Santa María. Cuando hicieron la restauración, algunos se escandalizaron de que aparecía, ¿no?, ese color, pero ese era el color que tenía. Y la propia catedral las paredes estaban pintadas, no de otra manera. Pues yo que voy a muchas iglesias y cuando veo cómo saca esa piedra, ¡jo!, es precioso. No. Es que cuando voy a una y la veo blanca, a mí no me gusta, ¿eh? Pero es un problema estético y un problema de visión actual, pero no tiene nada que... Ya me ha quedado clarísimo. Vamos. No tiene nada que ver con lo que es la historia, y ha sido la historia, y el por qué ha sido así. Ya verá, doctor, cuando vaya yo por los pueblos y me diga el que me enseña la iglesia, pues esto está encalada por las pestes, y le diré, no, no. Fíjate, yo no solamente yo no soy doctor, sino que he dado muchos años de clase en el Instituto Conde Diego Porcelos. He sido el primer director que ha tenido el pintor Luis Sáez, y luego he tenido alumnos en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Y yo este tipo de cosas siempre he incidido en ellas. Bien, pues no lo sabía. Siempre aprendemos. Y lo sigo manteniendo. Y he hecho también el inventario artístico de una parte importante y religioso. No, pues muy bien. Manuel, aparte de esta visita guiada que ya promete, con lo que nos está explicando hoy, que vamos a tener, creo que es un concierto, sí, un lujo. Sí, en Lara en concreto nos va a acompañar Mayalde. Que hoy ha presentado disco, ¿puede ser? ¿O está presentando disco, no? Algo estaban haciendo, lo oí la semana pasada que tenían intención. Y luego en Cubillo del César, pues nos toca Emiolia, que es un gran grupo también. Y luego, aparte, para los niños, como te he comentado antes, pues habrá temas de gincanas, búsquedas de dragones, habrá un puzzle. Por ejemplo, en el Cubillo del César, pues lo que se trata es vestirnos todos un poquito de medievales, ponernos en las zonas un poco más representativas del pueblo, más turísticas, lo que tenemos que enseñar, Horno, la fuente romana, el lavadero, etcétera. Que haya alguien y que a los niños se les va a dar una pieza de un puzzle para que luego ellos compongan y busquen lo que es un dragón, con pistas y tal, para tener entretenido al público infantil. Como te he dicho, luego estará el tema de los conciertos, Mayalde y Emiolia, y luego en los dos sitios, en Lara de los Infantes y Cubillo del César, haremos lo que sería una cata de vinos dentro de la iglesia. ¿De vino dulce, de vino de misa? No. Pues algo habrá, algo habrá porque va a acompañar lo que es en ese tipo de vinos. Hay que buscar, se ha hecho una selección de vinos que acompañen lo que es un poco la historia, o lo que te dé a entender, o lo que te sugiera el ambiente de la iglesia, sus piedras, sus encalados, sus olores, sus sabores. Para eso hay que hacer un estudio previo, o hay que ir a la iglesia, quedarte tú solito allí, ver, oler, percibir, pensar, y luego con ello, pues qué puedo acompañar aquí, qué me sugiere ese retablo, ese color del encalado, ese aroma humedad. Hombre, los retablos cualquier vino con roble, ¿no? ¿Verdad? O pino, o sea, con maderas, ¿no? Sí. Digo yo, no sé. Acompañar los sentidos, lo que tú percibas dentro de la iglesia, intentar maridarlos con diferentes tipos de vino, que eso será después del concierto para la gente que se quiera quedar, para cerrar una jornada, pues yo diría casi épica, ¿no? Para lo que nosotros podemos realizar, sí. Bueno, rápidamente, Manuel Félix, luego el sábado que viene, el sábado 23, Cubillo del César. Rápidamente, ¿qué vamos a ver en Cubillo? Cubillo del César es una iglesia muy diferente a la de Lara. No tiene ni la monumentalidad, no es tan grande, pero es una iglesia que presenta una peculiaridad. Tiene una parte, la parte de que podríamos llamar de la nave del templo, que es el elemento románico en el sentido estricto del término, con una pequeña portada, pero luego tiene una cabecera que a mí me recuerda
el mundo del Císter. ¿Por qué? No es casualidad. La iglesia estuvo vinculada al monasterio de las Huelgas, que tenía jurisdicción y poder en aquella zona, y decía que me recuerda algo, y me recuerda un monasterio de monjas cistercienses, que es la cabecera de Villamayor de los Montes. Precioso también ese monasterio. Sí. Esta es menos monumental, pero no de menor calidad. Y ya que hablábamos antes de lo que tiene dentro, bueno, pues tiene, además de una pila bautismal románica, tiene una cabecera con pintura, que afortunadamente el paso del tiempo la ha conservado porque, como decíamos antes, se ha encalado, no sabemos, puede ser por razón de la peste, puede ser por otra razón, pero lo cierto es que está ahí, y eso nos demuestra una vez más que los templos nunca han estado pensados para que se vea la piedra por el interior, sino con mucha frecuencia escenas bíblicas o decoración, en el caso de este, decoración de mucha calidad. Pues ya lo saben, el sábado y el próximo sábado, yo creo que visita guiada por parte de este eminente doctor, que van a aprender muchísimo, concierto y catas, no se lo pierdan. Señores, muchas gracias. A ti, Muchas gracias. Y no se me va a olvidar ya, ¿eh? Nunca. Esto está bien.